te bendiga y Dios te guarde. Te damos la bienvenida a tu programa Alcanzando las Naciones desde Puerto Rico. Le damos gracias a Dios que seguimos adelante. Gracias a Dios tenemos 160 suscriptores. Gracias por su apoyo. Gracias por los que nos ven en Centroamérica, en Sudamérica y América del Norte. Damos gracias a los que nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico. Gracias por el apoyo que le han dado a este programa cristiano. Como ustedes saben, este es un programa cristiano que está empezando y esperamos que el Señor nos siga ayudando por los suscriptores y nos siga ayudando por las personas que sigan apoyando el programa. Hoy tenemos un tema bien importante. El mandatario Benjamín Netanyahu de Israel sigue insistiendo que va a hacer el sacrificio de la vaca roja, que ya escogió una persona quienes van a ser los que van a hacer el sacrificio, y también anuncia que pronto ellos se apoderarán del templo nuevamente, haciendo que la mezquita desaparezca. Eso ustedes saben que es una situación que ha levantado una consternación en el mundo islámico. Y yo tengo una noticia bien grande de un comunicado que ha hecho los islámicos y otras creencias que están en contra de que se construya el tercer templo y se sacrifique la vaca roja. Vamos a empezar con todo el Islam se ha levantado en contra de los líderes cristianos de la Tierra Santa, al viento que la construcción de un tercer templo judío encendería la región. Una vaca roja, un altar blanco de sacrificio, un tercer templo y la guerra de Gaza, lo que parece un escenario de la Indiana Jones, podría descender una nueva escala en el Oriente Próximo y provocar un levantamiento de 2.000 millones de musulmanes entre los Marianitinia y la Indonesia. Así lo advierte el vatiquista John Joskey, periodista, filósofo, teólogo, artículo de la KNA. El Instituto del Templo de Sede de Jerusalén, tachado de extremistas, y los sionistas cristianos llevan a tiempo planeando reconstruir el templo judío en su desplazamiento original. Para lograrlo, los lugares islámicos, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca tendría que ser trasladados o destruidos por completo. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa están situadas junto a la otra parte del monte del templo de Jerusalén, donde se dice que estuvo el templo del rey Salomón en la antigua época judía. Desde la conquista de los musulmanes en el año 638, este barrio conoció en árabe como Aram al-Shif, el noble santuario. Es el tercer lugar del culto más importante del Islam después de la mezquita de la predicación de la Meca y las mezquitas funerarias de Mahoma en la Medina. Una petición firmada por los líderes cristianos de alto nivel, no solo del Oriente Próximo, que ha dado atención e importancia al acontecimiento que de otro modo podría considerarse una broma, en la declaración reciente pública por el Benjamín Netanyahu, el ministro de Israel. Morsaban, patriarca de los latinos de 1987 y 2008, el obispo auxiliar de Jerusalén, William Shaolin, en el antiguo presidente del Consejo Mundial de la Iglesia Oblast Afraki Tivei, y el que fuera presidente de la Federación Luterana Mundial, Mundim Yunan, orientario de Jerusalén, advierte los fundamentos en contra tales planes de construir un tercer templo judío. El primer rey construyó Salomón en el 1950 a.C. Según el templo de Herodes fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Un tercer templo en su antiguo emplazamiento provocaría una conflagración y no solo traería más tormento a Jerusalén, sino que se convertiría en un conflicto palestino-israelí y un conflicto religioso mundial, según indica la declaración. Los líderes eclesiásticos condenan el esfuerzo del Instituto del Templo y el juego cínico de los sionistas de insistir con los cristianos que quisieran convertir en Jerusalén un patio de recreo apostolístico. Según sus ideas, del tercer templo de Jerusalén será profanado por el anticristo antes que pueda venir el Mesías. Según las visiones del Instituto del Templo, los requisitos cultivos
de construcción de los judíos es el sacrificio de la novilla roja sin mancha, sin defecto, que nunca haya estado bajo ningún yugo, de acuerdo a las disposiciones del 4 del libro de Moisés, número 19. Debe ser sacrificada en un altar blanco con vista directa al monte del templo. Tales animales han sido criados y seleccionados varias veces en el año anterior, pero finalmente están cumpliendo las normas y las purezas rituales. Ahora, según la fuente de Benjamín Netanyahu y los estadounidenses, precisan que esos animales han sido criados en Texas, no por granjeros judíos, sino por cristianos, y llevados a la Tierra Santa. Allí estaban ahora esperando a ser sacrificados de acuerdo con la ley del fin de purificación y un sacerdote para un nuevo templo. Precisamente, jamás declaró que se trataba de algo más de una absurda manía fanática religiosa, aunque se refería realmente inicialmente por la tensión en un discurso pronunciado en 100 días después de la guerra por el portavoz Hamas. Abu Obaida citó entre los motivos del ataque terrorista el 7 de octubre que los judíos habían introducido las vacas rojas en el país y por lo tanto querían construir un templo judío en el Haram al-Sharif musulmán, monte del templo. Líderes religiosos de todo el mundo han advertido que esta presencia de las novillas rojas en Israel marca el comienzo de un conflicto bélico contra los líderes musulmanes. No se trata solo de los líderes religiosos cristianos, sino incluso los líderes musulmanes que han estado alborotados por la llegada de estas novillas rojas a Israel. Los israelíes han sido en confirmación motivo de más de 100 días de guerra de Gaza por el portavoz Hamas Abu Aqaida. Dijo que los judíos traer vacas rojas a Israel fue parte de la razón del ataque de Al-Qasir el 7 de octubre. Según ambos grupos, a la llegada de estas vaquillas, Israel hace una señal contra los palestinos y contra el mundo árabe, pronto diciendo que integrarán y reconstruirán su templo, posiblemente incluso destruyendo la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa en la preparación para la venida del Mesías. Algunos evangélicos estadounidenses están entusiasmados con las novillas rojas, creyendo que su llegada señalará la segunda venida de Yeshua o Jesús. Los comentaristas de video de YouTube, escritores, blogs e internet han llamado a las novillas rojas el cumplimiento de la profecía de la llegada que habrá un sacrificio de novillas durante la Pascua antes de la reconstrucción del templo, según los judíos. Pero este es un motivo de preocupación por todos los líderes islámicos. No creo que la presencia de estas novillas se aprueba con una conspiración sionista oculta, sino que es algo que no lo dejan al escondido sin preocupación ni con demasiados fieles discípulos de Josué. Primero vemos que en la historia el significado de la novilla de la alianza es un sistema bíblico de sacrificio y purificación a la Torah. El sistema bíblico, el del tabernáculo y luego el templo de Jerusalén eran lugares donde presenciaba Dios descansaba de la manera física en su pueblo para Payat Tremún en Éxodo 27, 1, 27, 9 y 9. Dios expresó su deseo de vivir entre su pueblo. Y hagan de mí un santuario para que habite entre ellos. Éxodo 25, 8. Muchas de las leyes de la Torá se refieren a una cuestión de pureza. De hecho, la mayor parte del libro de Levítico trata sobre el tema de la pureza. Había que estar en el estado de la pureza ritual para entrar al tabernáculo del templo. Los sacerdotes tenían que mantener la pureza ritual para llevar a cabo los servicios y los visitantes del templo tenían que alcanzar un estado de pureza ritual para poder ingresar al atrio del templo. En Números 19, 1-10 vemos las regulaciones del agua de la purificación que se usa para limpiar lugares, objetos, antes de entrar a la presencia de Dios. En estos pasajes vemos que la novilla alabanza debe ser una novilla alzana, sin defecto, que no haya ningún yugo, ningún defecto, ninguno que se haya puesto para trabajar. Número 19.2. Tiene que ser sacrificada fuera del campo, la ciudad. Número 19.3. La novilla debe ser quemada entera junto con su hisopo, la madera de cedro y el hilo escarlata. Número 19.5.6. Luego se toma las cenizas de la novilla para hacer el agua de purificación que se usa para purificar a los que están ritualmente impuros por la purificación del santuario. Número 19.9. Según la comprensión de la pureza ritual del pueblo judío, deseaba
reconstruir el templo de acuerdo con las instrucciones del Torah. Entonces debe concluir el agua de la purificación para la ordenanza para el Torah. Si no hoy en día existe un movimiento para reunir el apoyo de reconstrucción del templo, esto sigue siendo una pequeña parte de la sociedad israelí. Sin embargo, tras ataques de Hamas el 7 de octubre, han habido crecientes espiritualmente en Israel del apoyo de regreso al sistema del templo. Pudiese creer que ahora en los próximos años Israel se dedicará a la guerra santa para lograr su cometido de poner el tercer templo en el lugar donde está la mezquita. La pregunta, sin embargo, es por qué este es un asunto tan controversial. Una respuesta entre los más comentaristas cristianos y musulmanes es que la presencia de las novillas rojas es una prueba de que los judíos están planeando reconstruir el templo en el monte del templo en un futuro cercano, pase lo que pase. El pueblo de Israel está decidido a hacer el monte y penetrar donde está el monte santo, donde tiene la mezquita. Esto probablemente es serio problemático porque alguna mayoría de historiadores y arqueólogos creen que en el monte del templo, donde actualmente se encuentra la cúpula de la roca, la mezquita del Al-Aqsa, es el sitio donde el primer y segundo templo, por lo tanto, un plan de reconstruir el templo iniciará una voluntad de reconstruir el templo de parte de los judíos y será una guerra santa reservada del culto de los musulmanes durante los meses en los últimos 1000 años. El apoyo de aquellos que están preocupados por la señalación de la tradición rabínica judía se remonta a lo menos épocas de los Maimónides, que dice que solo 9 novillas han sido sacrificadas para obtener agua y pureza de la época de Moisés. La reconstrucción del segundo templo traerá la guerra mundial. El templo y la 10ª novilla será utilizada para el Mesías. En la 10ª novilla alcanzará y alzará un cumplimiento del rey el Mesías, que se ha revelado rápidamente a Amén, que la voluntad de Dios escribió en Maimónides en su comentario sobre el Mishan o el Minan. Si se suma la creencia de algunos judíos de que solo el templo se puede construir, tendría que venir la guerra santa. Probablemente la población musulmana ya se indicará menos estar preparado contra los judíos para la próxima venida del Mashiach. En la reconstrucción del templo del monte habrá sangre, porque los musulmanes nunca permitirán que los judíos practiquen o hagan tal cosa en el monte donde está la mezquita. Pero hay algo más en preocupación entre las comunidades musulmanas, que es simple temor por el destino de la cúpula de la roca. Hay en algo que esta historia que pueda generar preocupación por el fin del mundo y la venida del Mesías islámico, el Mahdi, junto a la venida del anticristo islámico de Jihad, es que Israel tome la represalia y bombardee la cúpula de la roca. Se dice que algunos musulmanes sobre estas novillas y las rojas se han relacionado con estos conflictos que ya se avecinan desde Israel desde tiempos pasados, ya que algunos musulmanes se han centrado que la guerra vendrá apostólicamente sin fin de tiempo, descrita en una literatura musulmana extraída de una mezcla de pasajes del Corán que testifica y comenta que habrá la guerra del Corán porque llegará el ataque de los mesiánicos al Islam, a la tierra islámica, destruyendo la cúpula de la roca, y el Mahdi está relacionado con la suerte de los judíos en la tierra de Israel. Este comportamiento de los judíos ha hecho un punto común, que ahora están más frenéticos que nunca y que están más entusiasmados en permanecer en la guerra de Gaza con Hezbollah y con todas estas religiones musulmanas, porque dice que es parte de su escritura que ellos tienen que poner ese templo ya. Así como muchos de estos cristianos evangélicos esperan un regreso de los judíos a la tierra de Israel, una reconstrucción del templo como la señal de la segunda venida de Jesús, la procedencia de la venida de la figura conocida como el anticristo, así en los grupos musulmanes se expresa el regreso de los judíos a la tierra, incluido un aumento temporal en control sobre la tierra y la opresión de los musulmanes en la zona ante la llegada del Mahdi y la correspondencia de la figura del anticristo conocida como el Yahad. Según muchos de los musulmanes, hay 3 señales que esperan ver antes de la llegada del Dajjal.
el Mahdi y la sublevación definitiva del mundo, el Islam. Estos signos se basan en los pasajes del Corán, que uno de los cuales es el Sura 17:7, tal como se interpreta en el Tafsir. Estos signos, según Seki Hussan Wasacharin, son significantes de la humillación de los musulmanes por parte de los judíos. Al menos los musulmanes que viven aproximadamente de los judíos, la entrada de los judíos en el Marqués Mezquita se interpreta como la mezquita de Alcázar, y la destrucción de la cúpula interpretado como la cúpula de la roca, las ciudades musulmanas de la tierra. Si bien es el deseo de los israelitas de las bases de estas creencias, ya que interpretar el Corán es notorio y difícil incluso para los eruditos árabes, quieren observar que estas creencias afecten a algunas personas del mundo musulmán, ya también que inclinan que cada esta perspectiva apolítica. En la escatología también se hace muchos evangelios que interpretan que según vendrá la destrucción de la capa de la cúpula del Yahá, la figura del anticristo en la escatología es la señal de la bienvenida de los judíos eruditos, incluso ganando la guerra santa con su Mesías, vinculado el entendimiento con la declaración profética de los Mohammedides, diciendo que la llegada de allá solo podría ocurrir después del sacrificio del 10º novilla. Esto es similar a algunos evangelios que esperan el sacrificio de la novilla, de la alianza, de la construcción del tercer templo. Será necesario la venida del anticristo, como fue predicho en el libro del Apocalipsis, la enseñanza de Jesús, las enseñanzas de Pablo. Sin embargo, hay varios de los maestros de las profecías islámicas que creen que la matanza de la vaca roja solo seguirá el levantamiento judío y la destrucción de las mezquitas de Alcázar. Abdullah Hakim expresó, manteniendo entre común musulmanes, dice: encima del templo de Salomón, en el Mayal Alcázar, mezquita de Alcázar, en realidad la mezquita de Alcázar se encuentra encima de un sitio del templo, si no solían entre los patios exteriores de la cúpula de la roca, situada sobre el sitio donde se encontraba el templo. El jeque Abdullah Quick afirmó que los judíos religiosos creen que se realiza el sacrificio de la novilla roja, no es verdaderamente un sacrificio en términos públicos, sino Mashiach el Mesías aparecerá guiar a los judíos a dominar la tierra musulmana. El énfasis de los judíos en el Corán y en la escatología islámica ha desconcertado incluso a los pensadores islámicos. Un erudito, Hassan Mate, escribió: los judíos están entusiasmados, están bien con una moral alta en sus modernos textos y crónicos clásicos que dicen que es su tiempo y llegó la cantidad del espacio asignado para Israel, para el Yahud, Yarkin, los dos grupos judíos del Corán que participarán en la historia, más parábolas de la sabiduría moral del Corán, que reduce la destrucción de la copa de la cúpula de la roca, que ha centrado el libro de los judíos. La continuación de los teólogos y los populares católicos reconocen la reciente demonización de los judíos para recolectar un vasto espacio para ocupar el relato del Corán. Es como en el enfoque tanto en el Corán como en el libro el Pentateuco, es un enorme que desempeña la descripción del yihadista moderno. En las nuevas interpretaciones teológicas, los judíos han conseguido ser malvados, merecedores de un castigo deprobado, manifiesta en el escenario público moderno. En conclusión, este artículo, de hecho, la retórica pública de la acción de Hezbollah, Hamas, la yihad islámica palestina, incluso el omnipresente eloga a los remotos Al-Salula Huris en el Yemen, que proclaman muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel, maldita generación de grupos y yihadistas que los judíos, que colectivamente intrínsecamente armados y por tanto potencial sujetos a eliminación de la cúpula de la roca islámica. En el vínculo de comprensión, la profecía entre estos dos grupos yihadistas de que la sublevación del mundo islam depende de la derrota de los judíos. Algunos jeques comentaristas dicen que los judíos se han puesto poderosos, no han temido a las derrotas, sino han sido una guerra religiosa, la han llamado una comunidad musulmana a difundir a todos los pueblos que se unan. Dicen los musulmanes: Israel está más unido que nunca con su idea del regreso de su Mesías. Conducirán a los judíos a que abandonen
todas sus cosas por la religión y se conviertan en una guerra al Islam. Esa opinión parece ser más predominante cada día en los días de Israel, que se han convertido en unos yihadistas. Más común en la opinión expresa, el Hadith Selif, el profeta dijo: en la última hora no llegará a menos que los musulmanes luchen contra los judíos y los maten hasta que no quede un judío. Condenen esta piedra de árbol y una piedra, un aldaría musulmán, que el siervo Alá destruya a todos estos judíos, ven y mátalo. En Hadith ha citado en el estatuto original: la preocupación del mundo islámico se revela con el alboroto de las novillas rojas en muchos videos, blogs, podcast cristianos musulmanes, en el papel de central otorgado a la respuesta de maldad inherente de los judíos con la destrucción de los islámicos, con los planes nefastos. Los judíos van a sacrificar una novilla, la lanza, para provocar la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa. Cuando los judíos hayan logrado esta novilla sacrificada, estarán motivados espiritualmente para entrar a una extremista guerra contra los pueblos palestinos, con los pueblos musulmanes. Muestra entre algunos elementos extremos, interpretación de estos acontecimientos, es una visión del pueblo de Israel católico que impulsará una incursión al pueblo judío, a toda la guerra al sistema religioso contra los judíos, y en cambio todo proyecto bajo la luz oscura, nefasta, satánica. Para quienes profesan la fe cristiana está en una posición peligrosa. Los profetas advierten que los judíos no tendrán misericordia con nadie, porque la única visión que ellos tienen en Jerusalén es sacar la cúpula de la sac del templo. Se cumple Zacarías 12:3, será un instrumento para destrozar las naciones, Salmos 2:9. Sin embargo, esto será el precursor de la guerra musulmana hacia Israel, el amor del pacto redactado de Israel, de la ira de las naciones, Zacarías 12:9, 14 y 3, y volviendo los corazones de las naciones, el Reino Unido 12:10, 14. Se unirá el mundo entero musulmán, las religiones, naciones y todos estos países a tratar de luchar con un Israel que está ahora en su fase espiritual más alta. El pueblo judío está con el derecho de aspirar a la restauración del tercer templo y su sistema religioso, y el cambio le proyecta bajo una luz de gran guerra yihadista como nunca se había visto. Ahí ustedes ven, ahí no tenemos tiempo para más. Ustedes vieron el mensaje de Benjamín Netanyahu, la inspiración que tienen espiritualmente los israelitas de no solamente hacer el sacrificio de la vaca roja, sino que están dispuestos a ir a la guerra destruyendo la cúpula de Al-Aqsa. Esto va a traer, hermanos y hermanos amigos suscriptores, la tercera guerra mundial. Esto es una cosa que Israel está en una inspiración espiritual, sistemas religiosos que están con una situación que están, mire, que motivados, que no van a parar por nada para obtener el tercer templo. Gracias por quedarse hasta lo último, gracias por los que se han suscrito, gracias por el apoyo, gracias por todos los que nos han apoyado desde el principio. Acuérdense, si usted está como yo en tribulación, sigamos orando, ayunando, leyendo la Biblia. Tú que estás pensando apartarte del Evangelio, no lo hagas, porque Cristo está por venir pronto. Y si tú no conoces a Cristo, este programa es especialmente para ti, para que tú sepas que Jesucristo salva, sana y viene pronto. El propósito apolítico de Apocalipsis se está cumpliendo. Tienes que venir a los pies de Cristo pronto, porque pronto la iglesia se va para el cielo. Y viene una gran tribulación para la tierra como nunca la ha habido y jamás la habrá desde el principio del mundo. Estás a tiempo de escapar de este terrible momento que viene. Acepta a Cristo como tu Salvador. Empieza a vivir una vida santa para Él, para que pueda ser levantado en las nubes cuando toque la trompeta. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y hasta nuestro próximo programa. Chao.